Hola otra vez. Hoy vamos a ver el final número 6 del libro Los 100 finales que hay que saber. En los finales del 1 al 5 vimos cómo en las luchas de rey y peón contra rey, el bando fuerte podía coronar su peón o el bando débil podía intentar impedirlo. A partir de ahora ya no veremos más coronaciones de ese peón, sino que estudiaremos finales con diferentes relaciones de material y concretamente en el 6 veremos la lucha de rey y torre contra rey y alfil. Es decir, el bando fuerte tendrá una torre y el bando débil tendrá un alfil. La lucha de torre contra alfil normalmente acaba en tablas, pero el bando débil debe tener cuidado cuando su rey está confinado contra una banda del tablero, porque hay lugares en los que puede perder. Eso veremos justamente hoy en el final número 6, cómo se puede perder este final, a dónde no hay que dirigirse si no se quiere perder, y en el final número 7 veremos cómo se hace la defensa más sencilla y cómo se mantienen las tablas en este tipo de final. Vamos, por tanto, a ver en este cómo evitar el rincón malo en el que el bando débil pierde. En la lucha de torre contra alfil, el rincón malo es el rincón del color del alfil. Por ejemplo, en este diagrama de aquí, el bando débil son las negras, que tienen un alfil, y el bando fuerte son las blancas, que tienen una torre. Como el alfil de las negras es de casillas negras, entonces el rincón malo es cualquiera de los rincones negros, H8 o A1. Todo lo que vamos a aplicar para H8 también sería aplicable para A1. Aquí las blancas ganan, esté el alfil donde esté, porque el rey está en el rincón malo. El rey débil está en el rincón malo. ¿Cuál es la idea principal aquí de las blancas? La idea principal de las blancas es que si nos fijamos, si el alfil no estuviera, estarían amenazando mate con solo llevar la torre a la fila 8, porque el rey blanco está restringiendo, está confinando al rey negro en la última fila. Y lo que harán será justamente eso, amenazar mate y también amenazar con capturar al alfil. Es decir, en cada movimiento o amenazarán mate o amenazarán con capturar al alfil. Y ahora veremos que las negras realmente no tienen ninguna posibilidad de mantener la defensa contra las dos amenazas durante mucho tiempo. Siguiendo esta idea de amenazar siempre el mate o el alfil, el primer movimiento razonable de las blancas es torre F1, amenazando al alfil. Las negras harán alfil H2 y torre H1, volviendo a amenazar al alfil. Nótese que el alfil de las negras no tiene ningún interés en abandonar estas tres columnas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí, ante esta amenaza, el alfil hace, ¿qué te digo yo? Alfil C5, entonces torre C1 es devastador, porque amenaza ya directamente o capturar el alfil o dar el mate en C8. Entonces, claro, el alfil intenta no abandonar esas tres columnas porque ahí la torre no puede venir a la última. Digamos que aquí, si aquí la torre vuelve a amenazar al alfil, aunque el alfil se quite, la torre no puede venir a la última porque está defendida por su rey. Entonces, por eso el alfil intentará no abandonar esas tres columnas nunca, pero ahora veremos que lo va a tener que hacer y esa es la clave del éxito. Bueno, alfil G3 intenta mantenerse en esas tres columnas, la torre va a G1, alfil H2 intenta volver para mantenerse en esas tres columnas y no salir de ahí nunca, pero ahora torre G2. Ahora torre G2 impide al alfil el acceso a todas las casillas que están en rojo. Es obvio que G1, F2, H2 y G3, es decir, G1, F2, H2 y G3 le impide acceso porque lo capturaría, evidentemente. Pero ¿por qué impide la torre en G2 el acceso a F4 y a E5? Pues porque, por ejemplo, si hay un alfil E5, resulta que como la torre blanca está en la misma columna que el rey negro, se produce esta descubierta del rey que da jaque y amenaza al alfil al mismo tiempo. Y ahora quien ganaría al alfil sería el rey blanco. Entonces, claro, y lo mismo pasaría si en esta posición pues se da alfil F4. Esta descubierta igualmente amenaza al rey negro y al alfil. Y por tanto se ganaría el alfil y se ganaría la partida. Por tanto, ante torre G2, el único movimiento que le queda al negro para resistir un poco es venir, por ejemplo, a D6. Si fuera más allá, la continuación es la misma. Si fuera a C7 o incluso a B8, al final el destino del negro es exactamente el mismo.
La torre ahora viene a D2, amenazando de nuevo al alfil. Y claro, si el alfil se quita, entonces torre D8 es mate. Por tanto, el alfil debe quitarse y proteger D8 al mismo tiempo. Alfil E7, ¿qué remedio? Y ahora torre C2. ¿Por qué ya no amenazamos al alfil? Porque ya no hace falta. Ahora podemos directamente colocar la torre en la columna C, porque C8 es blanca y el alfil no puede defender C8. Nótese que ahora no tiene sentido que el rey negro intente escapar, porque el rey blanco está impidiendo todo esto y su propio alfil le está molestando. Es decir, el pasillo en el que el rey va a morir se ha extendido con la ayuda de su propio alfil. Bueno, ahora lo único que el alfil, por tanto, puede hacer es proteger momentáneamente contra ese jaque que es inminente. La torre igualmente viene a C8 clavando el alfil y ahora al rey no le queda otra que la triste necesidad de abandonar a su suerte a su alfil y al mismo, porque evidentemente torre por F8 es mate. Alguien podría pensar que en este momento hubiera sido más sensato que hacer alfil E7 prolongando el pasillo del rey y capturar, digamos, encerrando a su propio rey. Hubiera sido más sensato hacer alfil C7, es decir, venir desde aquí, desde D6, pues venir mejor a C7. Un momento que me he saltado, creo, D6. Sí, ante torre D2, venir mejor a C7, pero eso no cambia nada porque torre C2 ahora amenaza al alfil y si el alfil marcha, amenaza mate y resulta que la casilla C8 no puede ser defendida por el alfil. Ya da igual a dónde vaya el alfil. No puede dar jaque al rey blanco, no puede evitar o morir o que la torre llegue a C8 y por tanto, por mucho que a veces pensemos, bueno, se puede evitar la amenaza de mate, pero no se puede evitar perder el alfil. La cosa es que el blanco siempre tiene las dos opciones, amenazar el mate y amenazar capturar el alfil. Y si captura el alfil, evidentemente ganará, porque el final de rey-torre contra rey es ganado para el bando fuerte. Por tanto, no se puede cambiar. El alfil negro debe ir subiendo hacia la fila en la que está su rey y una vez allí, la torre lo clavará, su rey tendrá que alejarse de él y perderá. Y eso es todo. Recuerda que en la lucha de torre contra alfil no hay que dejarse encerrar en la esquina del color del alfil, porque es el rincón malo y siempre se pierde. En el siguiente final, el final número 7, veremos donde sí hay que dejarse encerrar. De hecho, hay que encerrarse uno mismo allí, porque es tan seguro que es imposible perder en ese rincón. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Suscríbete si quieres saber cuándo sale el siguiente, que será, por supuesto, el miércoles que viene a las 5. Y hasta pronto.